I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Hola y bienvenidos a Según Nuestro Punto de Vista. Hoy vamos a profundizar en uno de los títulos más innovadores de la última década, Quantum Break, lanzado en 2016 por Remedy Entertainment. Este juego combina la acción intensa con un enfoque de narrativa única a través del viaje en el tiempo. Pero Quantum Break no está solo, forma parte de un universo interconectado junto a otras obras maestras de Remedy, como Alan Wake, Control y Max Payne. En este vídeo vamos a explorar las interconexiones entre estos juegos, destacando cómo Quantum Break se distingue de sus hermanos. Compararemos la narrativa y la jugabilidad, analizando las similitudes y diferencias que solidifican la posición de Quantum Break como un innovador en el género de los viajes en el tiempo. Adicionalmente hablaremos sobre el concepto de Remedy Connect, la idea que une a estas experiencias en un universo compartido. Pero antes, ayúdame a dedicarme a esto a tiempo completo mediante nuestra página de Ko-fi. Muchas gracias y sigamos. La narrativa de Quantum Break se presenta de manera innovadora, intercalando episodios de acción en vivo que enriquecen la historia y a los personajes. Este enfoque cinematográfico no solo añade profundidad emocional, sino que también ofrece a los jugadores una conexión más íntima con los personajes. La historia se despliega de tal manera que las decisiones del jugador impactan en el flujo del tiempo y por ende el desarrollo de la narrativa. Lo que realmente distingue a Quantum Break es su capacidad para entrelazar la jugabilidad y la narrativa de una manera que no solo se siente fluida, sino que también es profundamente inmersiva. A través de sus mecánicas de manipulación del tiempo, los jugadores experimentan una narrativa que se siente personal y única, dependiendo de las selecciones que hacen. Ahora, para apreciar cómo Quantum Break se relaciona con otros títulos de Remedy, veamos primero a Alan Wake, un juego que también comparte un enfoque narrativo profundo y oscuro. A medida que exploramos las conexiones entre estos dos títulos, notaremos similitudes y diferencias claves que resaltan la evolución del desarrollo narrativo en los juegos de Remedy. Lanzado en 2010, Alan Wake es otra de las joyas de Remedy. Este juego de acción y terror psicológico sigue las desventuras de Alan Wake, un escritor que se encuentra atrapado en una misteriosa oscuridad que parece cobrar vida a partir de sus propios escritos. Al igual que en Quantum Break, la narrativa es fundamental en la experiencia. Ambos juegos comparten una estructura narrativa compleja, pero mientras que Quantum Break se basa en el tiempo como mecánica central, Alan Wake se centra en la lucha contra la oscuridad y el terror psicológico. La manera en que la narrativa se desarrolla en Alan Wake está profundamente arraigada en el hecho de que los eventos son el resultado de la lucha interna del protagonista y de sus propias historias. Sin embargo, ambos títulos cuentan con un fuerte sentido de atmósfera. Alan Wake utiliza la luz y la oscuridad como elementos claves en su jugabilidad, mientras que Quantum Break juega con la manipulación temporal y sus efectos visuales. Ambos enfoques resaltan cómo Remedy utiliza la mecánica del juego para reforzar su narrativa. También hay una conexión más profunda entre sus personajes y el uso de elementos de franquicia. Los eventos de Alan Wake y los conceptos de su historia resuenan en la narrativa de Quantum Break. Algunos personajes y lugares en Quantum Break hacen referencia a hechos de Alan Wake, creando un tejido narrativo más amplio que une las experiencias entre sí. En resumen, aunque Alan Wake y Quantum Break presentan historias diferentes, comparten similitudes en su enfoque narrativo profundo y su uso de mecánicas de juego que fuerzan la historia. Ahora, pasemos a Control, otro título relevante en la exploración de la narrativa en el universo de Remedy. Control, lanzado en 2019, lleva la narrativa de Remedy a nuevas alturas. El juego sigue a Jay Faden, quien busca respuestas dentro de la misteriosa oficina federal de Control. Aquí también encontramos el uso innovador del entorno y de los elementos sobrenaturales que se asemejan a la manipulación temporal de Quantum Break. Ambos títulos se centran en la exploración de realidades alternativas y en espacios que desafían las leyes de la física. Aunque Quantum Break se basa en el tiempo, Control se sumerge en el concepto de lo extraño y lo surrealista. Jess puede telequinar y manipular objetos, llevando al jugador a un entorno donde las reglas son diferentes. Esta liberación de las reglas convencionales de la física en el juego crea una experiencia similar de asombro y adrenalina. Narrativamente, Control también se presenta como un rompecabezas. A medida que los jugadores avanzan, descubren documentos y relatos que enriquecen la historia. De manera similar en Quantum Break, los jugadores también deben prestar atención a los detalles narrativos compartidos dentro del mundo del juego, a menudo acumulando información sobre el trasfondo de sus personajes y el entorno. Otro aspecto que comparten es el uso de una narrativa no lineal que se desarrolla
desarrolla con fluidez. Las decisiones jugadas en Quantum Break afectan al curso de los eventos, mientras que en Control el entorno y los personajes se van influenciando por la exploración y el descubrimiento de secretos. En general, mientras que Control y Quantum Break presentan diferentes métodos de manipulación, ambos juegos demuestran la habilidad de Remedy para contar historias profundas en mundos intercalados donde el jugador tiene un papel activo en el desarrollo de la narración. Ahora observemos a Max Payne, el juego que inició la aclamación de Remedy en la narrativa de los videojuegos. Lanzado en 2001, Max Payne es conocido por su enfoque en la narrativa oscura y su jugabilidad innovadora que incorporó el bullet time. Este juego introdujo a los jugadores a un mundo lleno de cine negro, donde las decisiones y las narrativas se entrelazan con la acción. La conexión entre Max Payne y Quantum Break radica en el uso del tiempo. Si bien Max Payne introduce el bullet time con una mecánica que ralentiza el tiempo durante el combate, Quantum Break expande ese concepto a una escala más amplia, permitiendo a los jugadores manipular el tiempo de diversas maneras, lo que afecta a las decisiones narrativas y los encuentros en combate. Narrativamente, ambos juegos están impulsados por historias de venganza y redención. Max Payne busca justicia por la pérdida de su familia, mientras que Jack Joyce busca detener a su antiguo amigo y la corporación que ha manipulado el tiempo. Ambos personajes son antihéroes, lo que añade una profundidad emocional a sus viajes personales. Sin embargo, Quantum Break se distingue al combinar su narrativa con episodios de acción en vivo, algo que Max Payne no logró. La cinematografía en Quantum Break permite a los jugadores experimentar una historia que se siente más envolvente y que se expande más allá de la jugabilidad convencional. En conclusión, aunque Max Payne se centra en una narrativa más clásica de cine negro, su uso de mecánicas de tiempo comparte un lugar común en Quantum Break, mostrando la evolución de Remedy en la forma en que elaboran la narrativa y la jugabilidad. Una de las características más intrigantes de los juegos de Remedy es el concepto de Remedy Connect, que se refiere a la interconexión entre las narrativas y los universos de sus títulos. Este enfoque enriquecedor permite que los jugadores vean todas las historias dentro de un mismo marco, creando un sentido de continuidad y profundidad en las experiencias de juego. Quantum Break, Alan Wake, Control y Max Payne están entrelazados a través de elementos narrativos, referencias cruzadas y temas recurrentes. Por ejemplo, la novela de Alan Wake es mencionada en Control y el propio Jack Joyce hace apariciones inesperadas en Control. Esto establece un sentido de comunidad dentro del universo de Remedy, convirtiéndolo en un espacio donde múltiples historias pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. El impacto de este enfoque es significativo en cómo los jugadores experimentan las historias. Al explorar los diferentes títulos, los jugadores encuentran pistas y guiños que les otorgan una comprensión más amplia del mundo compartido de Remedy. Esto estimula la curiosidad y el deseo de explorar más a fondo cada narrativa, proporcionando un nivel adicional de inversión. Además, la capacidad de conectar tramas y personajes a través de múltiples juegos es un testimonio del talento de Remedy para contar historias. Las referencias sutiles no solo invitan a los jugadores a descubrir más, sino que también crean un sentido de pertenencia y conexión con la narrativa. Los jugadores se convierten en parte de un universo cohesivo, lo que eleva sus experiencias al interactuar con las historias de maneras que trascienden los títulos individuales. En resumen, Remedy Connect ha transformado la manera en la que los jugadores perciben y experimentan cada título, al entrelazar las narrativas y los mundos de su juego. Remedy ha creado un vasto universo donde cada nuevo lanzamiento se siente como una expansión de su rico tapiz narrativo. Así que, al considerar la influencia de Quantum Break dentro de su universo compartido, es claro que el juego no solo destaca por su jugabilidad y narrativa única, sino que también por su papel en la construcción de un legado que continúa impactando a los jugadores. No solo es innovador en el género de los viajes en el tiempo, sino que también actúa como un puente entre otros títulos icónicos de Remedy. Comparando con Alan Wake, Control y Max Payne, hemos podido apreciar cómo cada juego, a su manera, contribuye a la narrativa colectiva del universo de Remedy. Cada uno de estos títulos ofrece una experiencia única, pero todos comparten un enfoque narrativo profundo que invita a los jugadores a la reflexión, y la habilidad de Remedy para entrelazar sus historias a través de Remedy Connect no solo enriquece la experiencia del jugador, sino que también establece un estándar en la narrativa de videojuegos. A medida que seguimos viendo la evolución de Remedy y sus futuros proyectos, la esperanza de que continúen esta tradición de innovación narrativa e interconexión. Si disfrutaste de este análisis y quieres conocer más sobre el mundo de Remedy, no olvides darle a like al vídeo, comentar tus pensamientos y suscribirte para más contenido sobre videojuegos. Y recuerda pasarte por nuestro Ko-fi para poder dedicarnos esto a tiempo completo. ¡Adiós!